política a nivel nacional y regional para el avance y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y en especial de los derechos sexuales y reproductivos. Coordinadora ejecutiva de CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía desde el año 2004, conferencista y docente en temas de salud, género y derechos. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre es un gusto volver a estar para reflexionar, más allá de que ya llevamos tantos años hablando de esto, que hoy como pensaba, ¿qué hay de novedoso para decir sobre esto? Y siempre hay algo novedoso para decir. Y como me tocó última, fue bárbaro porque fui agarrando distintas cosas de cada uno como para poder ir, compartiendo algunas reflexiones. Primer cosa, y es lo que ha quedado demostrado en el mundo, es que ninguna ley, aunque sí despenalice o penalice, ninguna ley ni ha prohibido que se haya realizado un solo aborto en el mundo, ni tampoco ninguna ley en el mundo ha promovido la práctica del aborto. Lo único que hacen los marcos legales es determinar las condiciones en que las mujeres transitan por la práctica del aborto. ¿Y por qué? Porque el aborto ha acompaña y quizás acompañará a la historia de la civilización humana. En toda historia, en toda época, siempre han habido interrupciones de embarazos, ya sea provocados o espontáneos, o sea que forma parte de la realidad. Y el mayor o menor estigma de la práctica del aborto tiene que ver justamente con qué condiciones o en qué condiciones puso un país esa práctica o en su código penal o en sus legislaciones. ¿Qué es lo que ha variado desde el siglo XX hasta ahora? ¿Cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad? Y realmente una de las grandes revoluciones del siglo XX de la que muy poco se habla es de la revolución de las mujeres. Las mujeres hasta el siglo XX han sido considerados seres menores, eternamente menores, tutelables, donde sobre el cuerpo y la sexualidad y la reproducción de las mujeres han decidido todos los poderes menos ellas mismas. Poder político, poder médico, poder legislativo, poder policial, poder represor. ¿Por qué? Porque de alguna manera se nos ha considerado, hasta que hemos peleado por nuestro derecho a ser ciudadanas plenas, como sujetos tutelables. Y esto ha tenido sobre la población de las mujeres impactos realmente de genocidio y de atentado y violación de sus derechos humanos. Siendo esto de que si somos muchos o si somos pocos en este país, en aras de que la población decidía si la población era mucha o era poca, se han violado los derechos de las mujeres esterilizándolas masivamente cuando una población consideraba que había que detener el crecimiento de esa población para garantizar el desarrollo económico. Y ha pasado, no en este país, porque desde hace muchos años que tenemos la transición demográfica, 2 hijos por mujer, por familia, sino que en países muy cercanos como Bolivia, Brasil, Ecuador, hasta hace muy pocos años, donde las esterilizaciones masivas sin consulta a las mujeres han formado parte de la práctica médica. Y sin embargo, nadie salió a plantear si eso era violatorio o no de los derechos de las mujeres. Por suerte, en la conferencia de 1994 de Población y Desarrollo, fue una de las grandes intervenciones que hicimos las organizaciones de mujeres a nivel mundial, planteando que efectivamente las mujeres no podemos ser objeto de políticas, y una de las cosas que no podemos ser es objeto de política poblacional. Si este país precisa más gente, no podrá resolver obligando a las mujeres a tener más hijos de los que desean tener. Tendremos que buscar otras formas. Tendremos que hacer de este país un país tan interesante, entre otras cosas, para que no se nos vaya la gente joven y en edad reproductiva, o entre otras cosas, que los flujos migratorios, lejos de emigrar, vuelvan a ser inmigratorios como lo fueron a comienzos del siglo pasado, que terminaron poblando este país. Uno de los graves problemas que tenemos es justamente el cómo las mujeres son utilizadas como objeto de políticas públicas y no sujetos de derechos. Y a esto nos referimos las mujeres cuando reclamamos efectivamente el derecho a decidir.
Y no porque siempre se piense que el derecho a decidir es abortar. En este país, así como decía el doctor García de los datos, uno de los datos muy claros de este país es que la gran mayoría de las mujeres y las familias quieren tener 2 hijos. El problema es que solo deciden tener 2 hijos aquellas que pueden planificarlo y aquellas que pueden efectivamente organizarse para hacerlo. Gran parte de las mujeres en este país tienen muchos más hijos de los que desearían tener. Pero al mismo tiempo tenemos una cantidad de mujeres, y no precisamente las más pobres, sino las mujeres de clase media, profesionales y que tienen otros proyectos de vida, más allá de ser madres, que no tienen o retrasan su fecundidad, porque cualquiera que está estudiando o que tiene otros proyectos de vida sabe que si es madre y no tiene las condiciones para poder armonizar esa decisión de la reproducción con otras fases de la vida. Lo que es claro y es que las mujeres no aceptamos más que la maternidad sea un destino. La maternidad tiene que ser una elección compartida con el otro progenitor y no como sucede hasta ahora, que es no solo la que nosotros tenemos la capacidad de parir, sino que esa capacidad y esa capacidad reproductiva se ha convertido en una desigualdad social en la que la sociedad se sustenta en el trabajo voluntario y en las horas de dedicación, de cuidado y de socialización de los hijos, casi exclusivamente sustentada por las espaldas de las mujeres. Y esto tiene problemas. Y esto es una de las cosas que queremos cambiar. Porque la maternidad biológica no significa que nosotras seamos las únicas responsables de socializar y criar a nuestros hijos. Y que ya sería hora que los hombres, por ejemplo, cuando se separan, no dejen de pasar la pensión alimenticia, como sucede ahora, entre el 60 y 80% de los hombres que se divorcian dejan de pasar la pensión alimenticia a sus hijos. Parece que el divorciarse también les quitara la responsabilidad de la paternidad. Si hay algo que este país tendría que promocionar y promover desde hace muchos años son maternidades y paternidades responsables. Que cada hijo y niño o niña que nace en este país sea deseado y que efectivamente sea esperado por su entorno para no tener que padecer como padecen gran parte de nuestra infancia, situaciones de pobreza, exclusión y muy probablemente violencia una y otra vez, como ya tenemos varias generaciones. Por lo tanto, en este país, como decía Sarlo, no se castiga la práctica del aborto desde hace muchos años, pero sí se estigmatiza, culpabiliza y discrimina a las mujeres que lo realizan. Y cuando uno ve los procesamientos en el Poder Judicial, saben que las mujeres, las pobres no solo son que se mueren, son las que son procesadas habitualmente. La gente de clase media habitualmente no pasa por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los casos que pasan por el Poder Judicial son los que se denuncian. Y en general los que se denuncian son los que se complican. Y en general se complican los que son realizados en malas condiciones. Por lo tanto, el círculo nuevamente vuelve a cerrarse en aquellas mujeres donde la sociedad no solo no los apoya en el tener de sus hijos, también en las que tienen mayores tasas de desempleo, mayores tasas de baja educación, trabajan en condiciones de flexibilidad laboral, sin garantías, sin vivienda, sin condiciones. O sea, cuando hablamos de las mujeres y su derecho a decidir y de ser reconocidas como ciudadanas plenas, no solo lo estamos reivindicando para poder decidir frente a un embarazo que no buscamos o que no planificamos. Lo estamos reclamando en términos de sujetos plenos, portadores de derechos a los cuales una y otra vez este país no nos da la garantía para poder ejercerlo ni las condiciones para ejercerlo en igualdad de condiciones. Por lo tanto, les planteaba que la forma en que además ha adquirido este debate y la manera en cómo se está resolviendo en los últimos periodos, en las últimas administraciones, dan cuenta de la forma autoritaria en que se trata de resolver este conflicto cuando ha transitado por las vías democráticas. La decisión del Poder Ejecutivo de vetar los capítulos de aborto en la Ley de Salud Sexual y de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, lamentablemente
no tiene los fundamentos básicos que permitan decir a este país que respeta las conferencias y convenciones internacionales. En MISU hicimos una publicación hecha por abogados de la Organización de Estados Americanos, donde analiza el fundamento del veto presidencial y da cuenta de cómo los contenidos de conferencias y convenciones fueron forzados para tratar de explicar solamente un capricho personal. Nada de los argumentos utilizados por el doctor Vázquez en el fundamento del veto realmente respeta el espíritu y el contenido de las conferencias y convenciones a las cuales alude. Es más, la utiliza justamente en sentido contrario para el cual fueron creadas. Y esto es una vergüenza nacional porque Uruguay se ha jactado históricamente de ser respetuoso de los convenios y conferencias que firma a nivel internacional, a nivel del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Lo único que permitió el argumento del doctor Vázquez fue saber que iba a hacer lo imposible, como lo hizo, para imponer su opinión personal. Y esa no es una forma democrática de dirimir un conflicto que no admite verdades únicas. Quienes defendemos la despenalización del aborto en este país desde hace muchísimos años, decimos que justamente este es un desafío legislativo, porque lo que tiene que tratar de hacer la norma es no imponer la voluntad, ni una ética, ni una moral, sino que efectivamente dejar las condiciones para que convivan pacíficamente en la sociedad la pluralidad de filosofías, ideologías y posiciones que existen en torno a este tema como a muchos otros. ¿Qué es lo que nos ha enseñado esta manera de dirimir los conflictos? Es que habitualmente deciden sobre estos temas quienes jamás serán perjudicados por esta práctica.